Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hacer la parte número 11 del Justifique su respuesta. Sí, por fin llegó la parte número 11, ya era necesario porque me venía colgando mucho con esta sección, pero al mismo tiempo, si se darán cuenta, a veces en último tiempo hay algún día que no subo video, pero bueno, no solamente estoy bastante ocupado también con muchas cosas en el medio, también tiene que ver con que estoy preparando otras. Entonces hace que por ahí no esté todo el tiempo con los videos. A mí me encantaría, porque si fuera por mí, y si tuviera tiempo, subiría videos todos los días y haría transmisiones todos los días casi. O sea, a mí me encanta dedicarle tiempo al canal. Pero bueno, uno tampoco puede descuidar su vida, o por lo menos hoy no es tiempo para descuidarla al nivel de que puedo dedicarle las 24 horas al canal. Pero, por supuesto, sí, en el tiempo que se pueda vamos a hacerlo para hablar de fútbol y para responder a sus preguntas. Así como yo muchas veces los obligo a las encuestas o a la gente me encanta pinchar las preguntas. Bueno, ahora les toca a ustedes pincharme preguntas a mí, dejarme ahí atado y yo tengo que simplemente responder y justificar. No vale el sí o no. No, no, no. Hay que. No es por sí o por no, como diría Massa. No, no. Acá hay que justificar. Acá hay que justificar. Así que me van a tener que hacer laburar. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es una que yo me salteé del Justifique su respuesta a la parte número 10. Qué gaga que sos, Treyes, ¿eh? ¿Cómo te salteaste esa pregunta? Pero bueno, es una pregunta muy interesante encima para empezar, que dice: ordená de mejor a peor los siguientes jugadores brasileños: Babá, Careca, Reinaldo, Adriano, Bebeto y Tostao. Qué complicado porque son todos fenómenos y entre crack y crack a ese nivel no es fácil elegir. No es fácil, pero si yo tuviera que quedarme con uno de todos esos, primero diría Reinaldo, para mí el de más categorías de los que he visto de ellos, en la hora de gambetear, en la hora de moverse en espacios reducidos, en cómo definía, es decir, la capacidad que tenía no solamente para hacer goles, sino cómo los hacía, cómo se movía dentro del área. Es cierto que lo castigo un poco a las lesiones, pero como jugador me parece el más técnico, el más increíble de todos ellos. Después de segundo de todos estos, cuesta elegir, ¿eh? Yo creo que Tostao. Tostao es un jugador que no era delantero puro como estos, sino que era más 10. Termina jugando en lo que es el esquema de 9 en Brasil 70, porque no había 9, eran todos 10. Tostao estaba ahí porque más atrás de él estaba Pelé, más atrás Riverino y Gerson más atrás de Armador. Y bueno, ni hablar Clodoaldo, que era el 5, no era Gerson como dicen otros. Pero respecto al señor Tostao, sí me parece un jugador de una categoría terrible, una zurda exquisita, una gran visión de juego, un tipo que tenía una categoría para frenar la pelota, para pasar a la izquierda, a la derecha, un tipo armador más cerebral, pero es que encima jugaba muy bien a la pelota, jugaba muy bien, por lo menos en los pocos partidos completos que hay para ver, porque ese que quizás es el que menos material tenga junto a Babá de todos estos. También hay que hablar, por supuesto, de Careca. Careca era un jugador también de una categoría tremenda, un gran delantero goleador, pero encima el tipo también jugaba muy bien. Los movimientos sin pelota que hacía eran tremendos. Cómo se posicionaba para definir, porque a veces los delanteros patean por patear y el tipo siempre se perfilaba muy bien para definir. Eso para mí algo que lo destaca mucho, que sabía mover muy bien el cuerpo dentro del área o mismo fuera también, para salir y arrancar a jugar atrás. Jugadorazo también el señor Careca. Después de estos, ahí el cuarto diría el señor Bebeto. Bebeto era un jugador también tremendo, un crack absoluto, poco valorado, por ahí otro de los que pasa sin mucho marketing, pero que también era un jugadorazo terrible, algunos giros a más que hacía espectaculares, una gran definición, un tipo con una categoría tremendo y no tenía ningún problema en salir del área, y es más, tampoco tenía problema en ser un segundo de guitarra, para armar juego, para hacer trabajo sucio, como muchas veces lo ha hecho con Romario, que era una dupla extraordinaria, y muchas veces él brillaba, y vos fíjate que la gente no habla mucho de Bebeto, pero si ve los partidos enteros que hay, es tremendo como jugador. Después, por supuesto, el señor Adriano, el emperador, era un crack, era absoluto, más allá de que su mejor momento fue algo que duró poco, pero lo que estuvo en sus mejores tiempos, en principio de los 2000, era tremendo, la potencia que tenía, la velocidad, impresionante, la categoría para definir la técnica, porque no era pura potencia y ya está, no, es que encima mezclaba una zurda que era imparable, un cambio de ritmo fantástico, era un tipo que hacía temblar a los defensores. Y después de esto, Babá, el último. ¿Por qué? Porque Babá muy poco material, apenas algunos partidos en mundiales, entonces me cuesta ponerlo a la par como para hacer un análisis equitativo, ¿entendés? Un análisis justo. Pero Babá, lo poco que se ve, es un delantero goleador tremendo, que sabe también posicionarse en el área y que también tiene técnica para desenvolverse, pero no lo pongo al nivel de estos técnicamente hablando. Es un gran jugador, pero mejor que estos técnicamente. Pero ojo, me estoy basando en muy pocos partidos, por lo cual también
se me hace injusta la comparación con los otros al respecto. Vamos a seguir con las preguntas. El amigo Brandon Lee dice: hola Treyes querido, quiero que respondas, por cierto, Treyes con S, por favor, con S de silla. Dice: quiero que respondas y hables un video sobre esto, el Gini y los futbolistas, si para ti está bien que los jugadores estén bien mamados para jugar. En los 70, 80, 90, hasta principios de los 2000, los jugadores tenían muchísima más habilidad que los actuales, y tenían físicos normales tirando a tonificados. Los de los últimos años están muy mamados y ya no tienen mucha habilidad. Messi es el mejor jugador de los últimos años, solo tenía un físico tonificado y ya. Y hay gente que cree que el gym hace mejor a los jugadores. Yo creo que solo lo necesario. Es que comparto totalmente. Estaría para hacer un video porque es verdad. Lo que es el gimnasio, obviamente te puede dar una cierta masa muscular, te ayuda un poco al físico, o a una rutina, una disciplina que por ahí lo puedes trasladar al deporte, a la cancha, pero eso no te hace ser mejor jugador, porque hay una cuestión que es natural, que es el talento. Después, obviamente, si encima le sumás una disciplina o que a ese talento lo acompañás con un físico más o menos equilibrado y te ayuda, obvio, puedes sumar puntos, pero está la base principal, que ahí está el talento, porque cada vez, claro, se hacen más obsesivos con que el cuidado, con el físico, y se obsesionaron, se fueron tan a ese extremo, porque una cosa es cuidarse y otra cosa ya hizo un extremo, porque los extremos son malos, que se olvidaron de jugar a la pelota, y cada vez pasa más y más y más esto, así que estoy totalmente de acuerdo. Obviamente hay que tener un cierto nivel físico, obviamente, estamos hablando de un deporte de alto rendimiento, porque si no, seguirían jugando los jugadores de los 70 con 80 años, seguirían jugando tipos de 80 años en el fútbol. Obviamente por algo se retiran, pero a lo que voy es que no puede ser que sea eso, parece más importante que mover la pelota, pasarse al compañero. Como dijo Riquelme una vez en una entrevista, que estoy totalmente de acuerdo. Parece que miran los kilómetros que corrieron y no a ver si esos pases, o hablan de 100% acierto de pases, pero esos pases fueron al compañero para habilitarlo, un pase al lado, o sea, por favor, ¿en qué nos vamos a fijar? No hay que saber cómo correr, ¿qué? Correr por correr, no correr para tapar por ahí un paso, hay que ver. Entonces, no es todo físico, tiene que ver mucho lo que se hace con la pelota. Y así va, por ejemplo, o sea, Toni Kroos, por ejemplo, tampoco. Pirlo, jugadores de esta época que no eran tipo que se mataban entrenando, corriendo y te pasaban por encima. Entonces ahí te das cuenta, y el propio Messi también, que era impresionante. Después pregunta acá Juan Peña: ¿de qué cuadro son Argentina? De River Plate. Esto siempre lo digo, no tengo ningún problema en ocultarlo, aunque soy más hincha del fútbol que de River. Pero bueno, soy de River, sí. ¿De qué equipo te llamó más la atención? ¿El Barcelona 2014-15 o el Milan 88-89? A mí me encantaba ese Barcelona, me encantaba ese Barça de la MSN. Sé que el señor Raúl Fútbol me ha pedido mucho que hable de la MSN, lo haré en algún video, se lo prometo, lo haré. Pero a mí creo que por global de equipo en general, por las cuestiones tácticas, técnicas, Barcelona le sobraba. También está a un nivel muy parecido, pero creo que en el mejor momento de los dos me quedo con ese Milan. Y mirá que el Barça 2014-2015 está muy cerca, porque tiene muchas cosas del Barça de Pep, pero creo que en global de equipo ese Milan 88-89 para mí daba más seguridad en todo sentido, no solo en defensa, sino en cómo atacaba también, más completo como equipo, lo veo yo. Después la tercera pregunta: ¿esto es una recomendación? Recomendame 3 partidos del 2010 en adelante. Bueno, te puedo decir el Santos Flamengo del año 2011, que gana Flamengo 5-4 con una exhibición tanto de Neymar por momentos como también de Ronaldinho Gaucho. Se me ocurre rápidamente un Chelsea-Ajax en la Champions 2019-20. Creo que hasta tengo un video de eso porque ya tenía el canal. Y ahí puedo decirte, en fase de grupos, un Chelsea-Ajax que fue también espectacular. Y un Real Madrid-Barcelona estoy pensando también, porque tuvieron tantos partidos para elegir. Creo que el que más me gustó fue el de la temporada 2016-2017. El 3-2 que gana Barcelona en el Bernabéu en la última jugada de Messi. Eso te diría por ahí 3 partidos rápido pensando del 2010 en adelante. Después acá el amigo Vías pregunta: Treyes, soy un brasileño que por casualidad veo tus videos y me gustaría aclarar una duda sobre los criterios que utilizas para evaluar a los jugadores. Creo que te basas en las cualidades del jugador dentro del campo, pero tengo curiosidad por saber cómo o si analizas el pico y la carrera. No hablo de títulos, sino del rendimiento a lo largo de la carrera. Te digo esto porque estoy de acuerdo en que hay jugadores con la misma calidad que otros, pero en cuanto a relevancia en el fútbol, terminan perdiendo frente a otros capacitados. Puedo citar como ejemplos a Mágico González, Shalminia y Savicevic. Buenos ejemplos, por cierto. Estaría para un video de los 3, que nunca lo he hecho. Y bueno, vamos a hablar respecto a esto, ¿no? Porque uno puede decir, claro, rendimiento en el tiempo, rendimiento de jugar muy bien, pero a mucho tiempo, solamente el nivel que tuvo independientemente si fue regular o no. Por supuesto entendí el comentario, así que toca justificar. Yo hablo de cómo jugaba el fútbol, es decir, me refiero a que es independiente cuánto tiempo rindió.
porque yo creo que rendir más tiempo no te hace sí o sí mejor jugador. A lo mejor pasa lo que decís vos, puede ser más relevante quizás, porque claro, tenés más cantidad de partidos para elegir a ese nivel. Ahí puedo estar de acuerdo, más regular, más relevante por ahí para el rendimiento de un club, porque es verdad, hay jugadores que en clubes son más históricos que otros y no necesariamente son mejores jugadores, o en selección pasa lo mismo. Hay jugadores en selecciones que son mejores que otros y no necesariamente significa que sean mejor jugador, sino que han rendido más por ahí en ese club o en ese tiempo particular. Y entiendo que también lo interpretas en carrera. Hay un ejemplo perfecto, Ronaldinho, que me cuesta decir muchos brasileños mejores que Ronaldinho. Ahora, rendimiento en selección, puedo decir 10 y me animé a decir hasta 15 fácil por encima de Ronaldinho. Rendimiento en selección hablo, pero no hay 10 jugadores mejores que Ronaldinho en Brasil, o por lo menos a mí no se me ocurre decirlo así por decir. Entonces ahí te marca que qué es lo que analizamos del mejor jugador. ¿Que es el talento más cuánto tiempo lo sostuviste ese talento o ese nivel increíble? Para mí eso es cómo juega el fútbol. Para mí ya lo que demuestra en un tiempo predeterminado. Es decir, obviamente un tipo que tiene 17 años, uno puede ver un talento y decir qué increíble lo que juega. Ahora, es difícil decir a qué nivel puede llegar a alcanzar o si es mejor o no o a qué escala. Yo creo que la mejor manera de medirlo es en los mejores momentos hasta los 25, 26, 27, 28, que ahí digo, ya está, es un jugador consagrado, más no puedo esperar. Es decir, para mí, por ejemplo, lo que hagan después de los 30, para mí no le suma para ser mejor jugador. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su mejor nivel, no puede superarse, a menos de que estemos hablando de arqueros, que ahí es un caso distinto, o hay excepciones a la regla por ahí en algún defensor, en algún volante, pero son excepciones a la regla. Pero la mayoría de los casos, generalmente, hasta los jugadores más regulares, su mejor nivel ha sido entre los 21, 22 hasta los 27, 28 a lo mucho. Entonces ahí ese periodo de tiempo es donde más tiene que demostrar un jugador, porque tiene las mejores condiciones físicas, las mejores condiciones técnicas y las mejores condiciones psicológicas, porque está en una buena edad de madurez sin tener tanta experiencia como después de los 30. Entonces para mí eso es lo que mejor puede demostrar un jugador. Ahí es donde digo, más tenés que demostrar. Porque si el tipo después de los 30 deja de rendir, digo, a mí ya me demostró lo que tenía que demostrar. En cambio, si es un tipo que solo rindió con 17, 18, 19 y después se perdió el camino, te digo, y mirá, tenía unas condiciones tremendas para jugar. Pero no sé si hubiera sido hasta mejor porque podía quizás alcanzar su pico de nivel máximo. A eso es lo que voy. Lo que pueda demostrar en base al pico máximo de rendimiento que tiene. Básicamente por cómo jugaba la pelota, las condiciones que tiene en base a su posición, porque no le puedo exigir a todo lo mismo. No estoy hablando de magia, porque seguro va a venir el típico, no, Ronaldinho, no estoy hablando de magia. Estoy hablando de lo que puede hacer con la pelota. Lo que puede hacer no solo en una gambeta, en un pase, en la pegada, en lo que puede ser hacer coberturas, si es un jugador de defensa, en lo que es pararse en la cancha y manejar el ritmo de un equipo, en lo que es atajar también, si hablamos de un arquero. Depende de la posición en la que hablemos. Es decir, ¿por qué los mejores de la historia son lo que son? ¿Solamente porque pudieron mantenerse tanto tiempo al nivel más alto? Porque hay jugadores que por ahí fueron menos regulares que otros. Yo creo que tiene que ver lo que ha demostrado en la edad donde mejor tiene que mostrar el jugador, que es, sí, la década de los 20 para el jugador, pero sin dudas. Y donde yo creo que han resaltado prácticamente casi todos los mejores jugadores de la historia. Porque muchos por ahí se desarrollaron menos antes de los 20, o muchos ya perdieron desarrollo después de los 30. Pero ahí es donde mejor se concentra para decir, acá es donde podemos emparejarlo mejor. Entonces, ¿es el mejor momento? Sí, pero no es simplemente el mejor pico de la historia, ya lo hace sí o sí el mejor. Sino lo que tiene que ver un par de años a ese nivel jugando a la pelota. Que es eso, entre los 21 y 28, dale un tiempo aproximado lo que quieras, que es en la mayoría de los casos, repito, porque hay excepciones a la regla. Pero creo que por ahí va la cuestión. Hola Treyes, que estés bien, te dejo 2 preguntas. ¿Qué te gusta más, Saliba o el Cuti Romero? Y yo creo que Saliba tiene por ahí más categoría como jugador. Por ahí no es tan seguro como el Cuti, pero Saliba me parece más prolijo hasta para defender, así que por eso es más ideal, sin ser tampoco una locura, pero entre estos dos me gusta más. ¿Qué selección no cambia en el mundo histórica te gustó más? ¿Holanda del 74 o Brasil del 82? Saludos desde Caseros. Un abrazo muy grande a Lucas y a toda la gente de Caseros. Mira, es difícil porque creo que han sido de las 2 selecciones no cambian el mundo, las 2 mejores para mí. Pero si tengo que elegir una, sí o sí, Holanda del 74. Me parecía más dominante y más aplastante a sus rivales. Con la diferencia que le sacó Uruguay, a la Argentina, por momentos con Suecia también. Fue impresionante lo que jugó. Fue una maravilla total. Y por eso me parece que Holanda es la mejor selección no cambiar el mundo. Si tengo que elegir una, por la forma de jugar también colectiva, más la capacidad que tenía individual para cada uno romperte por sí mismo, impresionante.
El amigo Santiago Garcés dice, buenas tardes, dejo mis preguntas. ¿Te gusta el fútbol senior, gente mayor a los 40 que no depende físico? Sí, a mí me gusta ver todo tipo de fútbol. Todo tipo de fútbol, sí, por supuesto. Veo poco, sí, lo reconozco, veo poco fútbol senior, pero cuando veo me entretengo, por supuesto. ¿Crees que el fútbol va a seguir mecanizado en el futuro? Y por cómo va, sí, porque cada vez es esto, como le decíamos antes, cada vez más físico, te obligan y parece que se pierde esa magia. Y claro, después no te quejes cuando salen más esos jugadores, porque encima más de esquemas, los entrenadores tienen más poder cada vez, y obvio, es una autoridad, pero ya al nivel de que el jugador no puede ni inventarse una jugada, es decir, para, déjate de joder. Ya te das cuenta cuando los arqueros lo quieren obligar a jugar con los pies. Qué grande Ederson, así, atajá, Ederson, el arquero está para atajar. ¿Entendés cómo va mecanizado que aplaudimos a un arquero porque da pase de gol y no por lo que ataja? Después no te quejes que no sepan parar una pelota los arqueros. Y sí, ¿cómo van a atajar si los tipos los obligas a jugar con los pies? ¿Entendés? Dejémonos de joder, así va el fútbol. ¿Quién crees que gambetea mejor, Ortega, Baggio o Bochini? Son tres extraordinarios. Roberto Baggio está allá arriba en un nivel... No, yo creo que Baggio, el mejor de los tres gambeteando. Mirá que los otros son fenómenos, pero Baggio lo que gambeteaba... ¿Cómo la llevaba atada al pie? Era impresionante realmente. Pero después de estos dos, Ortega y Bochini... Es que de Bochini hay poco material. Por eso me gusta ser respetuoso y lo dije en el caso de Babá. No son casos equivalentes cuando de uno tenés pocos partidos y del otro tenés un montón para ver de Ortega. Pero Bochini, para mí siendo mejor jugador que Ortega, creo que en el aspecto de gambetear, para mí Ortega lo supera, porque era especialista en eso. El juego de Ortega se basaba en eso, en encarar todo el tiempo, y el repertorio que tenía Ortega para gambetear, para bailarte con la pelota de un lado a otro, por dentro, por fuera, en velocidad, cómo amagaba con las piernas, cómo el tipo por ahí tiraba lujos, y vos decís, qué tremendo que es, aparte de la efectividad. Bochini era un extraordinario gambeteador, pero su juego no se concentraba tanto en eso. Era un jugador más cerebral, por eso creo que en ese aspecto en particular, para mí le gana Ortega, sin ser mejor jugador que Bochini. Para mí Bochini es más jugador y lo elegiría en mi equipo antes que Ortega, pero creo que en ese aspecto gana el burrito. Acá pregunta el amigo Mateo Alejandro Moreno. Buenas, mi estimado, mis preguntas son las siguientes. Teniendo en cuenta la diferencia abismal entre el fútbol sudamericano y el europeo en la actualidad, o al menos en los últimos años, ¿es posible considerar que incluso la Europa League es más difícil que ganar la Copa Libertadores? Puede ser, puede ser, porque yo pienso, por ahí Manchester United con el desastre que es cuesta imaginarlo, pero el Athletic Bilbao es peor que alguno de los equipos de la Libertadores, porque a ese nivel va, a ese nivel va la Europa League. O por ejemplo el 2019 te decís, el Arsenal o el Chelsea es peor que alguno de los equipos de la Libertadores. Bueno, por ahí justo ese Flamengo dice River, pero el resto los pasa por encima. O por ahí seguís pensando y decís, el Sevilla es menos que algunos equipos sudamericanos cuando el nivel está tan bajo que les cuesta. Yo creo que sí, relativamente sí, porque el nivel está... Es que la última Libertadores te lo demuestra. O me vas a decir que hay un equipo de la Libertadores que sea como el Atalanta, por ejemplo. 2024, ¿no? Para poner Atalanta y Bayer Leverkusen, que fueron los dos finalistas. Son mucho más equipos que cualquiera de la Libertadores 2024, que fue para mí muy flojo el nivel. Muy flojo fue el nivel. Botafogo sí, un buen equipo. Palmeiras, equipo duro, que Botafogo se le saca encima en octavos. Y paro de contar porque Atlético Mineiro jugaba mal, River era un desastre, Colo-Colo no era la gran cosa, Peñarol, sin hacer con poco y nada, Peñarol se metió ahí en el semi. Entonces, uno peor que el otro, con todo el respeto, el campeón, mal campeón defensor, porque el Armel de Fluminense pegó un bajonazo el año pasado. Entonces, están todos muy lejos del Atalanta y Bayer Leverkusen. No te estoy diciendo ni el Real Madrid, ni Manchester City, no. Entonces ahí te demuestra que, evidentemente sí, yo creo que hoy en día, por lo menos hoy en día en particular, me parece más complicado una Europa League. ¿Cuáles son los mejores jugadores de cada selección campeona del mundo de los mundiales de este ciclo? Es una pregunta complicada, Pero bueno, si vamos a decir, a mí no me gusta tanto individualizar, pero bueno, te voy a responder la pregunta. En 2002, Brasil, Rivaldo, Ronaldo. Casi que digo Rivaldo primero por la importancia que tenía en ese equipo. Ronaldo fue impresionante en el 2002, pero no era el desequilibrio que no lo podía frenar como en el 98 o previo a las lesiones que tuvo. Que igual sigue siendo crack, así de bueno es. Pero yo creo que Rivaldo, Ronaldo, y creo que más Rivaldo. Y después el resto, porque ahí ya podríamos entrar. Pero ahí yo diría... De 2006 Italia, que esto me lo salté, no me di cuenta en la grabación. Fue muy importante Buffon, el arquero sin dudas. La saga con Cannavaro también fue fundamental en ese equipo. Pero yo creo que por el armado de juego,
las formas también que tenía para hacer que Italia pueda pagar a los rivales por momentos en partido, Andrea Pirlo. Ese tipo, cuando quería, agarraba la pelota, te dormía el partido y un par de destellos de él demostraba lo jugadorazo que era, porque no necesitaba bailarte agarrando todo el tiempo la pelota, sino cuando era necesario, Italia apagaba bien los fuegos, apagaba bien los incendios y mucho tiene que ver Pirlo en cómo agarraba la pelota y empezaba a dormir los partidos. Era un equipo que no se especializaba en tener la pelota, pero cuando la agarraba Pirlo ya otra cosa mariposa y a empezar a jugar y a empezar a preocuparse de los rivales porque se viene Italia. Y eso lo provocaba la conducción de Andrea Pirlo. En 2010, y mirá, en 2010 ahí es difícil porque era el equipo, la figura. Elegir a uno solo, para mí, lo que jugó Xavi Hernández, diría que es uno si tengo que decir, porque Xavi también, algo parecido le decían, él te manejaba el equipo. Era como un relojito de Xavi en la cancha. Momentos de Iniesta también, por ahí te diría. La importancia de Puyol o de David Villa también, o de Casillas en algún que otro momento también, pero yo creo que si tengo que elegir a uno es a Xavi de ese equipo. A uno me está diciendo. 2014, cuesta, cuesta porque está Neuer, está Joystick, que era un jugador importantísimo, pero yo, perdóname, lo elijo a Kroos también. O sea, Kroos también era otro relojito que te manejaba el equipo, lo que la rompió en todos los partidos. O sea, a mí me impresiona cada vez que vuelvo a ver momentos de Alemania en 2014 lo que jugó Kroos. Increíble. 2018, te digo Griezmann. Mira que tengo parecida a Pogba, a Mbappé, a Kanté, también, pero Griezmann para mí la importancia que tuvo a nivel no solo de ataque, lo que generó, sino también a la hora de manejar al equipo, también fue impresionante cómo fue capaz de conectar con una Francia que era capaz de él de conectar el medio, ser uno más y arriba también. La diferencia que hizo fue increíble. Y en 2022, ahí, mirá que hay dos jugadores, o sea, está claro que uno es Messi, por la influencia que tuvo en los partidos, porque uno se queda con los penales, pero no, Messi lo que jugó en los partidos fue tremendo también, con México, o sea, con Australia jugadas que fueron espectaculares, sobre todo en el segundo tiempo, con Holanda el partidazo que hace increíble, con Croacia también los destrozó, y en la final momentos también tremendos con Francia, o sea, el Mundial de 2022 de Messi fue fantástico, fue espectacular el Mundial de Messi en 2022, para ellos es un sujeto que, si bien me cuesta decirlo así como el mejor arquero del Mundial, porque no fue tan consistente como en otros torneos como en Argentina, pero su importancia fue muy grande, fue el Dibu Martínez. Es que te cuesta imaginar esa Argentina sin el Dibu, por lo que también transmitía. Entonces también tiene mucho que ver, aunque podría decir el mediocampo, De Paul la importancia, cuando estuvo McAllister, cuando entró también, o Enzo. De Paul fue de menos a más, sobre todo en los últimos partidos. Más que De Paul, en el Mundial diría Enzo o McAllister. Mirá que tenés pareja Julián, pero yo creo que Messi y la presencia del Dibu Martínez en momentos muy puntuales en los últimos encuentros, diría ahí los jugadores mejores de las selecciones campeonas de este siglo. Después, ¿eres más de PES o FIFA? No, de PES. Pensá que la cara del canal es una creación del PES, el PJ como le dicen, es una cara hecha del PES. O sea, que bueno, la idea es haberlo hecho lo más parecido a mí posible. O sea, imagínate, ya con eso te digo todo. Pero bueno, yo siempre lo dije, cuando era muy chico, muy chico, la época de PlayStation 2 era más de PES. Después con los años me fui haciendo de FIFA, varios años fui de FIFA. Y después cuando salió el P 2018 me encantó y de ahí de a poquito fui dejando el FIFA y ya los últimos 5 años, 4 años soy puramente de PES y no me arrepiento porque soy un vicio total. Bueno, algunas de las estrellitas saben que nos inventamos torneos y está buenísimo eso. O sea, yo soy recontra de PES hoy en día, que hace años. Y la última pregunta, porque esto yo lo hice el video, porque me salió una notificación y dije, pará. Me preguntó en el video y no le respondí. El señor Polilla, acá pregunta, ¿quién es el sucesor de Treyes? Sucesor, ¿no? Qué costumbre decir el nuevo tal. Pasa en el fútbol, imagínate en otros aspectos de la vida. Pero no puedo decir sucesor así porque sí. Primero porque cada uno primero tiene que estar orgulloso de lo que es cada persona. No soy más importante que los demás por ser Treyes. O sea, todos somos especiales en algún punto. Me refiero a que más que nada, sucesor de qué. ¿Cuál sería la forma? Por ejemplo, que haya otro Treyes, es decir, un hijo mío. Y realmente yo por ahí digo, prefiero no pasar por ahí. Porque realmente de este chico nunca quise tener hijos. Esto lo reconozco. Tampoco quiero ser 100% terminante porque, a ver, la vida puede dar vueltas. Uno no puede asegurar, por más de que son decisiones mías en este caso. No estamos hablando de un partido de fútbol que vos decís, bueno, estoy seguro que este equipo gana, que ahí no depende de vos. Pero en este caso hay una gran parte que sí, por supuesto depende de mí. Pero nunca quise tener hijos. O sea, nunca quise, por eso digo, es la única forma.
de que pueda haber un sucesor, alguien que pueda continuar así tan literal el camino. Pero si no, realmente, no, nunca me interesó. Aparte, para tener hijos, tendrá que formar una familia con otra persona. Y a mí realmente estar con otra persona me interesa todavía menos, me animaría a decir. Todavía menos, porque bueno, un hijo es una gran responsabilidad, pero vos sabés que es un amor que lo vas a tener toda la vida. Y que vos sabés que va a estar ahí ese vínculo tan fuerte. En cambio, lo otro, ahí es muy distinto, es muy diferente. Por más de que para tener un hijo, mínimo tiene que haber otras cuestiones antes para llegar. Pero realmente digo, no, para, es que prefiero que no, me encanta estar solo en la soltería, que nadie me joda tampoco, porque encima, claro, previo a eso, para estar con alguien o tener una pareja, tenés que dedicarle tiempo a la otra persona, es un compromiso también y realmente no me va ni me viene, o sea, y no me interesa. Y no hay una excepción para esto, ¿eh? Puede haber en el pasado alguna excepción, pero estamos hablando de muchos años atrás, pero hoy en día no hay excepciones para eso, así que no, imagínate. Por lo cual planeo mi vida para mí. Esto no significa que uno no tenga a sus amigos, pero cuidado, porque ahí digo, no, o sea, no hay sucesor de Treyes porque no hay una fábrica abierta. No hay una fábrica porque ahí yo prefiero seguir mi camino priorizado en Dios y también en mi vida, en mis cosas y tratar de ahí fortalecerme cada vez más en mi fe. Por eso no quiero ningún tipo de otro camino, para que me entiendan. Y eso también incluye no tener hijos porque me quiero concentrar 100% en lo mío. Por eso sí, no puede haber un sucesor de Treyes en este caso. Porque primeramente tampoco podría haber una persona con la cual yo esté, pero porque a mí no me interesa. Desde lo más absoluto, ¿eh? Así que estas es mis respuestas, mis justificaciones de todas sus preguntas. Gracias a todos por preguntar y próximamente ya habrá un nuevo videito para que puedan dejar sus preguntas colgadas al respecto y ya pueda de a poco empezar a hacer muchas partes porque seguro están con unas ganas tremendas de seguir y seguir y seguir con más preguntas. Así que les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Treyes.